curioso cómo a veces los documentos más normales, los que parecen más aburridos, acaban siendo verdaderos tesoros. Y hoy vamos a abrir uno de esos cofres que ha estado cerrado casi 400 años. Para eso nos vamos a situar en el año 1624. Estamos en el Bajo Aragón. Allí, dos notarios, un tal Jerónimo Velilla y un Domingo de Olid, están enfrascados en una tarea, bastante rutinaria para ellos: poner por escrito una serie de acuerdos y leyes locales. Claro, su objetivo era simple: resolver disputas sobre tierras, aguas, molinos, lo típico. Lo que ni se imaginaban es que, con cada palabra que escribían, estaban construyendo, sin querer, una ventana a un mundo que estaba a punto de cambiar para siempre. Pues bien, vamos a meternos de lleno con este documento. Se conoce como la Concordia y es mucho más que un simple papel legal. A ver, en esencia, la Concordia era un pacto para que Alcañiz y las aldeas de alrededor se llevaran bien. Tenía un propósito súper práctico: regular el uso del agua, fijar los límites de las tierras, cosas del día a día. Y es justo eso, que sea tan cotidiano, lo que lo convierte en oro puro para nosotros. Esto no es literatura, no es poesía, es un trozo de vida real. Porque lo alucinante es que, entre todos esos artículos y cláusulas legales, estos dos notarios nos dejaron una foto fija, una instantánea de cómo hablaba la gente en Aragón hace 4 siglos. Una lengua que estaba justo en medio de un cambio brutal, evolucionando y, en parte, desapareciendo. La primera pista que nos da el documento es algo que salta a la vista. A simple vista, la ortografía parece un auténtico caos, pero es que en ese desorden está la clave para entender cómo sonaba el idioma de la época. Por ejemplo, fijémonos en esto. Hoy escribimos B y V y las diferenciamos, pero en 1624, para estos notarios, sonaban exactamente igual. Por eso, en el mismo texto te encuentras vecinos con B y vecino con V para decir lo mismo. La distinción ya se había perdido en el habla. Y pasa algo muy parecido con la S. Esa S, la doble S, era un resto del castellano antiguo, que tenía un sonido un poco distinto al de la S normal. Para 1624, esa diferencia ya no existía al hablar, así que los notarios usaban las dos formas sin ton ni son, como pasa con cosas y cosas. Y otro caso clarísimo es la confusión entre la J y la X. En aquellos años, las dos letras podían sonar igual, con ese sonido fuerte que hoy asociamos a la J. Sencillamente, todavía no había una norma fija. Un lío. De hecho, los expertos llaman a esta época el periodo anárquico, y tiene todo el sentido. Aún no existía la Real Academia Española para decir «esto se escribe así». Los notarios básicamente escribían de oído, ponían por escrito los sonidos que escuchaban, y al hacerlo, sin darse cuenta, dejaron sus huellas dactilares lingüísticas por todo el documento. Pues más allá de lo que podemos ver escrito, lo más fascinante es lo que podemos llegar a oír. Si afinamos el oído, el texto nos revela sonidos del aragonés que ya se habían perdido en el castellano de la corte. Y aquí llega la prueba de sonido definitiva. La palabra latina facere, que significa hacer, en aragonés conservó el sonido F del principio, fecho. Pero en castellano esa F primero se aspiró y luego acabó siendo una H muda, hecho. Y lo más increíble de todo es que en la Concordia aparecen las dos formas, fecho y hecho. Esto es una radiografía perfecta del momento. Es una lengua en una encrucijada, en plena transición. Se ve perfectamente cómo el dialecto aragonés local estaba ahí, resistiendo, frente al avance del castellano, que se imponía como la lengua oficial del reino. Venga, y ahora vamos a la parte, más sabrosa de todo este análisis, el vocabulario. Porque las palabras son como fósiles. Cada una cuenta una pequeña historia sobre cómo era la vida en aquel entonces. Por ejemplo, en el texto nos encontramos la palabra más. Y ojo, que un más no es una casa cualquiera, es todo un concepto de la vida rural aragonesa. Es la casa, con sus tierras, su ganado, una unidad de producción autosuficiente. Una sola palabra que te dibuja un paisaje entero. ¿O qué tal esta otra? Zalmedina. Una palabra que viene del árabe y que se refería a un tipo de juez o magistrado muy específico de Aragón, un cargo que ya no existe. Es, literalmente, un fósil jurídico. Y hasta las cosas más prácticas, como medir un campo, tenían su propia palabra. Cuartal, una medida de superficie que solo se usaba allí. Esto nos enseña cómo el lenguaje estaba pegado a la tierra, a la economía y a las necesidades de la gente. Y la lista podría seguir. En vez de olivos, decían oliveras. En lugar de embargar una propiedad, la emparaban. Y a los curas se les llamaba mosén. El dialecto aragonés, como vemos, lo impregnaba absolutamente todo.
Muy bien, ya hemos juntado todas las piezas del puzzle, la ortografía caótica, los sonidos del pasado, las palabras que son fósiles. Es el momento de dar el veredicto. ¿Qué idioma se hablaba realmente en el Bajo Aragón de 1624? Pues la conclusión es bastante clara. La Concordia no está escrita ni en aragonés puro ni en castellano puro. Es un híbrido. Es el testimonio de una comunidad que vivía a caballo entre dos lenguas, o mejor dicho, de una comunidad cuya lengua local estaba siendo absorbida poco a poco por otra más grande y poderosa. Pero ojo, que queda una última prueba, y quizás sea la más bestia de todas. Está en la gramática. El futuro de subjuntivo, esa forma verbal que hoy nos suena súper arcaica, tipo el que hubiere lugar, aparece 250 veces. 250. En cambio, el imperfecto de subjuntivo, mucho más normal como el que nombrase, solo aparece 31 veces. La pregunta es, ¿por qué esta locura de desproporción? Pues porque el futuro de subjuntivo ya casi nadie lo usaba en la calle, pero se había quedado fosilizado en el lenguaje de los abogados y los notarios, que siempre es súper conservador. Es como si hubiera quedado atrapado en el ámbar de la tradición legal. Esto hace que el documento sea una doble cápsula del tiempo, conserva el dialecto local y a la vez una forma súper antigua del propio lenguaje oficial. Así que, resumiendo, hemos sido como detectives lingüísticos siguiendo 4 pistas. La ortografía nos ha mostrado una época sin reglas. Los sonidos nos han dejado oír ecos del viejo aragonés. Las palabras nos han llevado de viaje a su mundo. Y la gramática nos ha revelado lo increíblemente conservador que puede ser el lenguaje legal. Y claro, todo esto al final nos deja pensando. La Concordia nos demuestra que cada vez que hablamos o escribimos, estamos dejando un rastro, pistas sobre quiénes somos. Y eso nos lleva a preguntarnos qué palabras, qué sonidos o qué expresiones que usamos hoy, sin darle importancia, serán dentro de 400 años los fósiles que estudien los lingüistas del futuro. Si te ha gustado, dale me gusta y comparte para que los demás lo sepan.